Sí, por favor. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Angie Olmos Carmona. Digamos, a diferencia un poco de la charla de mi anterior colega, esta no diré que diametralmente opuesta, pero sí es un poco distinta, y yo creo que desde el cargo que coloco aquí, que actualmente soy coordinadora comercial de una empresa del sector de ingeniería civil, o de la construcción más bien, les voy a contar un poco de mi historia, de mi trayectoria profesional y de cómo una diseñadora industrial termina en el mundo comercial. Sí, digamos que el sueño creo que de todos y de muchos de los que están aquí es, cuando se gradúan, ser diseñadores industriales, y eso es lo que finalmente es la apuesta que uno hace, pero a veces la vida lo lleva a uno por caminos distintos y uno experimenta otras pasiones y también se da cuenta de que puede fusionar cosas que le gustan. Entonces eso es lo que les voy a contar un poquito de mi historia. Primero que todo, agradecerle al profesor Byron por la invitación. Cuando él me contactó, yo le dije, seguro, profe, seguro, porque yo no ejerzo el cargo de diseñador industrial. Pero hablaba con él y me decía, pero digamos que pasaste por ahí, has tenido un camino, y yo creo que mi realidad no es solo mía, porque también hay muchos colegas que no son diseñadores actualmente, pero que han podido de alguna forma tener esa visión de diseñador. Porque no solo aquí se aprenden herramientas, habilidades, sino que es una manera de ser y de ver el mundo. Entonces, cuando yo estaba haciendo la presentación, yo concluí al final, yo decía, yo soy una asesora comercial, técnico comercial, con una visión de diseñadora, y les voy a contar ahorita un poquito por qué. Yo me gradué en el 2013 como diseñadora industrial de aquí en la universidad. Después de darle muchas largas a mi trabajo de grado, fueron casi 2 años en que estuve con la profesora Tatiana Cuellar, ella fue mi directora, y les voy a contar ahorita un poquito de qué se trató mi trabajo de grado y por qué se dilató tanto. Entonces, digamos, vamos a ver una presentación, pero ¿de qué les voy a hablar? Un poco sobre mí, sobre mi trayectoria laboral, y unos datos pues al final como de contacto, y un poco sobre en lo que estoy ahorita. Sobre Angie, bueno, yo soy caleña, hija mayor de una familia muy pequeña. Mi mamá y mi papá pues separados, y me da un poco de nostalgia porque cuando hice todo este trabajo venía pensando mucho en ella, porque sé que yo estaba aquí y sé que estaría contenta, pero desde hace 4 meses ya no está en este plano terrenal. Entonces son cosas que pasan, pero esto se lo debo también a ella, al esfuerzo que hizo, y a mi papá. ¿Cómo arranca mi interés en el diseño industrial? Hace muchos años daban, creo ya no sé si ustedes lo llegaron a ver, un programa que se llamaba Overhauling. Se paran varios años de diferencia. Yo sí lo vi. ¿Sí? Bueno, no, es que son una de esta generación. Si lo pueden llegar a ver en algún momento, Chip Foose era quien diseñaba, era como un remake de carros, como Enchúlame la máquina, transformaban automóviles, tenía mucha destreza en términos gráficos, en todo lo que era el diseño de piezas, y desde ahí me empecé a enamorar. Yo dije, bueno, ¿esto de qué es? ¿De qué se trata? Empecé a investigar y dije, voy a estudiar diseño. Yo me graduó, la carrera en aquel entonces, no sé ahora, era cada año que se abría. Sí. Y cuando yo me gradué no abrían diseño. Entonces me fui a la Academia de Dibujo Profesional, hice un semestre y dije, esto me gusta, voy a seguir. Yo presenté la prueba y no quedé. Se hacía una prueba, aceptaban a 25 para gráficos, 25 para industriales, se presentaban más o menos entre 500 y 600 personas. Entonces la probabilidad de quedar era muy pequeña. Yo hice la primera, no quedé como de 200 y algo, además porque había que hacer una prueba aptitudinal. O sea, no, el ICFES valía como el 20% y la prueba era como el 80%. Y en esa prueba habían destrezas de todo tipo, desde dibujar, pintar, creatividad, se medían muchas cosas. La primera no quedé, entonces decidí entrar
yo dije, igual tengo que ponerme a estudiar, necesito entrar a la universidad. Y me fui a estudiar ingeniería de materiales. Hice 4 semestres de ingeniería de materiales porque, uno, porque me gustaba, siempre me han gustado las matemáticas, me gusta mucho la física. Digamos que mi interés por el diseño no fue porque no me gustaban las matemáticas, como le pasa a algunos. Hice 4 semestres porque yo hice la prueba, la segunda, no quedé más arriba, pero no quedé. Hice la prueba por tercera vez y por eso coloco diseño mecánico o industrial, porque yo dije, van a pasar 2 cosas. O a la tercera quedo y hago diseño, y si no quedo hago traslado, porque ya había averiguado para trasladarme de materiales a mecánica. Porque igual mi interés seguía siendo en el diseño, en la conceptualización de piezas, de objetos. Entonces dije, si no es por el diseño industrial, no por el lado mecánico, que somos como en la industria me puedo dar cuenta que somos como los hermanos enemigos. Los mecánicos no nos quieren mucho y pareciera que nosotros tuviéramos una pelea casada con ellos. Y creo que eso también ustedes lo viven desde la academia o lo van a pronto a enfrentar cuando pues salgan. Finalmente a la tercera quedé, empecé a estudiar diseño industrial. Muchas materias las veíamos junto con los gráficos, digamos que los profes intentaban dar desde lo muy general y un enfoque hacia cada uno era bastante difícil, no sé si todavía sigue siendo así, ya lo lograron separar por fin, qué bien, porque los enfoques son muy distintos y yo creo que sí deben estar separados. Yo desde inicios con el profesor Juan Camilo Buitrago trabajé como monitora y desde ahí empezó mi enfoque de investigación y yo creo que es algo que en la universidad lo trabajé con él, lo trabajé con la profesora Tatiana, por eso me demoré tanto en graduarme, porque trabajé en 2 proyectos de investigación con ella, junto con colegas gráficos. Y ya hubo un momento en que ella me dijo, Angie, no más. O sea, o acabas el trabajo de grado, pero no te voy a dar más monitorías, porque necesitaba acabar. Entonces ahí fue como que ya me dediqué a terminar. Y yo, esa misma pasión por la investigación me llevó a mí a buscar la pasantía en un grupo de investigación. Yo no hice pasantía en empresa. Pasantía fue en un grupo de investigación de aquí de la universidad que se llama, el grupo se llama Cognición y Desarrollo Representacional. Siempre me interesó la psicología, pero en niños y sobre cómo los niños razonan y piensan, cómo generan hipótesis, cómo construyen a edades pequeñas su mundo, sí, todo desde el razonamiento. Ese interés me llevó a hacer la pasantía y me llevó a hacer también mi trabajo de grado y trabajé en el razonamiento mecánico en niños. Esta imagen que está al lado derecho inferior hace parte de uno de los tableros, digamos, del artefacto que se usó para pruebas de cómo los niños razonaban sobre el funcionamiento de sistemas de engranajes, dependiendo de la forma que tenían, dependiendo del tamaño. Fue un trabajo de investigación bastante largo, fue muy complejo porque yo tuve que de igual forma, más por interés, y yo ahorita que el compañero lo decía es muy cierto, cuando a uno le interesa algo, uno invierte su tiempo en eso. Y yo mi último, casi lo que fue 8º y 9º, matriculé materias de psicología y entraba con los muchachos de psicología a ver, apoyada también por el que era mi codirector de trabajo de grado, el profesor Oscar Ordóñez. Él me autorizó para que yo pudiera entrar y las pudiera matricular, incluso hubo unas que quedaron matriculadas sí, aparecen como en el listado de materias. Porque me interesaba, porque quería aprender, porque quería tener las herramientas, también para argumentar mi trabajo de grado. Y finalmente, y lo van a ver ahorita, mi mundo laboral se dividió entre lo que es el mundo de diseño y el mundo comercial, sobre todo en el mundo comercial, que es cuanto más años llevo. Y espero el otro año, bueno, ya pues estoy inscrita y ya quedé para empezar la especialización en mercadeo el próximo año. Ya más en términos personales, amo hacer rompecabezas, mi comida favorita es la pizza y tengo 2 gatos que amo profundamente, Serena y Ori. Como para que conozcan un poquito de la persona que está a este lado. Bueno, mi trayectoria ha sido, digamos que, larga por muchas cosas en las que la vida me ha llevado. Y se van a dar cuenta ahorita un poquito que
Forza, Arrendadora y Construforza son la misma empresa, en términos grandes, pero son filiales. Unidad de negocio distinta. Sí, comunidades de negocio diferentes. Cuando uno hace un buen trabajo, las puertas quedan abiertas. Y eso es lo que esta empresa me enseñó, y de cierta forma lo que pude hacer ahí me ha permitido volver en 3 temporadas, como dicen ellos, que no pasa en muchas empresas, que tú te vas y te vas porque decides tomar la decisión, no porque te echan, y vuelves y tocas la puerta y te dejan entrar. Entonces es muy importante siempre hacer un muy buen trabajo, además dejar tu nombre en alto, porque así como uno puede hacer un buen trabajo, uno escucha malos comentarios de personas que han hecho mal trabajo. Entonces piensen en eso también cuando van a estar en una empresa. En el 2013, cuando yo me gradué, antes de graduarme hice unos trabajos como independiente. Les voy a mostrar un poquito porque fueron trabajos muy de diseño y en lo que uno pues mantenía esa ilusión de salir a ejercer. Pero a veces el dinero no da espera y hay trabajos que uno debe tomar la decisión de aceptar o no aceptar. En Forza yo arranqué en el 2014, volví a la universidad en el 2015, ahorita les cuento por qué. En el 2016 entré a Arrendadora de Sistemas Constructivos, en el 2019 Láminas y Cortes Industriales, y yo coloco aquí a Atix Diseño, que es una empresa que para mí fue digamos como el quiebre entre o sigo yéndome por el lado de diseño o definitivamente hago otra cosa distinta, hago otra cosa en la que también tengo unas buenas habilidades y que otras personas están viendo que pueden potenciar en mí. Entonces por eso la coloco allí. Y la experiencia actual, donde yo actualmente estoy trabajando desde el 2021, es en Construforza. Como les comentaba, pues es una filial de la otra empresa. En el 2013, digamos como independiente, yo estuve trabajando con una empresa de ingeniería que se llama Navi Ingeniería en el rediseño de un dispositivo de medición de bagazo de caña. Fue un trabajo multidisciplinar como casi todos los trabajos en los que estamos en diseño, y eso enriquece muchísimo. Hay una frase un poco chistosa que la decíamos cuando me reúno con algunos colegas, todavía la decimos, y es que el diseño industrial o en general el diseño más de profundidad tiene de amplitud. Hay muchas cosas que uno debe salir de aquí a especializarse en algo que le guste, pero también es cierto que el trabajo multidisciplinar enriquece mucho y te permite conocer muchas cosas, y hay personas que encuentran su especialización a raíz del trabajo que hacen con otras personas. Entonces yo ahí tuve la oportunidad de trabajar con ingenieros electrónicos y con unos mecánicos, y ahí fue un poquito difícil porque la forma, porque la función, y muchas veces nos quedamos en la forma y en la función, pero ¿dónde está toda la parte productiva? Se puede hacer, se puede fabricar, sale muy costoso hacerlo de esta forma. Entonces hay que tener en cuenta como todas esas variables. Finalmente se hizo un diseño de todo un elemento que llevaba unos componentes electrónicos. Algo de esto que les quiero, lo dejé por ahí escrito, es tomen fotos, tomen videos de todos los trabajos que hagan. Para esta presentación yo tuve que, mejor dicho, buscar en los correos de los años de UPA, le escribí a muchas personas, tenés fotos, porque a mí, yo termino mi trabajo de grado sustento y a la semana mi computador se quema. El disco duro, se perdió toda la información que tenía. Entonces, hagan copia, manden al correo. Yo sé que hoy en día está la nube, entonces ya la nube lo soluciona todo. Pero sí les recomiendo, porque no traje mucho material visual por eso mismo. Con Gema, con General Metálicas, trabajé en el rediseño del marcador Wingo. En ese momento también se pensó en el cambio de la marca, que es escrito. Hasta el año pasado vi que todavía seguía siendo el mismo diseño, no sé si a hoy ha cambiado, pero sigue siendo el mismo de la imagen anterior. ¿Cómo se hace este trabajo con ellos? Yo creo que fue muy gratificante y muy interesante poder aplicar todo lo que aprendimos o lo que se aprende en la academia, ¿sí? Finalmente, bueno, creo que no se alcanza a leer muy bien,
Pero se hace todo un análisis de forma, de función, de usabilidad, tanto del cuerpo, de la tapa, del tapón. Finalmente, por temas de costos del molde, se termina solamente cambiando tapa y tapón. El cuerpo se dejó igual, porque cambiar un molde de estos costaba muchísimo dinero y la empresa estaba teniendo problemas. Y es que, bueno, aquí no está. Si alguno llegara a verlo, va a recordar el marcador Wingo. El de hace muchos años tenía una tapa redonda. Ella no era recta, era redonda. Digamos que en estos extremos era redondita. ¿Qué se dieron cuenta? Cuando ponían los marcadores en la caja, esa tapa redonda hacía que quedara una inclinación. Cuando compraban los marcadores y los destapaban, no marcaban, porque la tapa hacía que el marcador quedara en esta posición. Toda la tinta estaba atrás. Entonces empezaron a tener muchísimas reclamaciones, muchas reclamaciones de la 14, de distintas papelerías diciendo los marcadores no están funcionando, llegan secos, ¿qué es lo que está pasando? Y detectaron, digamos, que esa falla y dijeron hay que cambiar el diseño. Y el diseño que quedó es el que les estaba mostrando antes. Entonces se hace todo el análisis, todo el estudio del arte y se revisan distintos marcadores que hay en el mercado. Pero también, y eso ya es muy interesante cuando tú entras a revisar cuáles son las factibilidades productivas, y es, uno puede hacer diseños brutales, pero cuando yo los presenté me dijeron cambiar el molde para ese diseño que me estás presentando, o sea, sale demasiado caro, no está dentro del presupuesto. Necesitamos algo más sencillo, que funcione, pero que salga más económico. Entonces hay variables que empiezan a hacerlo a devolver a uno en el diseño, entonces hay que tenerlas muy en cuenta de qué es lo que realmente se puede fabricar, hasta qué punto se puede cambiar. Entonces este fue, digamos, un trabajo muy gratificante. Se hicieron prototipos en 3D. En esa época, pues para mí la máquina 3D, de hecho me acuerdo tanto que no habían como 4 en Cali solamente, y yo tuve que ir, no sé, súper lejos, me acuerdo, para que me entregaran un prototipo. Era la pieza chiquitica, era toda frágil, costó muchísima plata. Ya hoy en día pues eso ya pues, no pasa, pero fue una experiencia muy gratificante. Entonces yo, digamos que hago estos 2 trabajos antes de graduarme. Claro, el sueño de graduarme de diseñador industrial, yo dije, pues el cargo va a ser diseñador industrial. Pero el mercado colombiano tenía otras cosas preparadas para mí. Y empecé a buscar trabajo. Y encontré trabajo muy rápido. Sí. Yo me gradué en noviembre del 2013. Voy a una entrevista en diciembre, que justo fue el día de mi cumpleaños. Y ese día me dieron el trabajo. Pero el trabajo era como dibujante. Y yo dije, bueno, no es diseño industrial, pero yo necesito ponerme a trabajar, necesito la plata también. Y dije, listo. Yo me acuerdo tanto, fue mi primer jefe, y él me dijo, ¿tú estás segura? Porque es como dibujante, puede ser alguien del SENA. Vino otra persona del SENA a hacer una entrevista. Tú eres profesional, eres técnico. Y yo dije, no importa, es como cuando uno dice, yo quiero aprender, o sea, necesito el trabajo. Y eso que uno busca trabajo y ya te tiene experiencia, y pues yo recién graduada, la pelea que creo que muchos ya conocen de cómo nos piden experiencia si estamos recién graduados. Entonces yo conozco, digamos que entro a Forza como cargo de asistente de infraestructura. No era el cargo de dibujante, porque de hecho en la empresa ese cargo no existe, pero las funciones eran de dibujante y era trabajar en AutoCAD 2D y 3D, modulación de andamio y formaleta. Ahorita les voy a mostrar un poquito. No sé, se ve bastante oscuro, pero básicamente en AutoCAD 2D se modulaban todo lo que son estructuras como columnas, estructuras como tanques circulares, tanques rectangulares, y estábamos centrados mucho en el área de infraestructura, entonces todo lo que tenía que ver con vigas, con puentes, pero era básicamente coger bloques en AutoCAD y modular este tipo de estructuras. Había que hacer conteos de todas las piezas, había que hacer planos de armado para que el técnico fuera a armar a obra, y todo era desde el AutoCAD. Digamos que el 2D se está chuleado porque me lo enseñaron aquí, el 3D no estaba chuleado, no lo habíamos visto en esa época. Pero, como me decía el colega, uno no va a decir que no.
uno dice, no está muy claro, pero yo lo aprendo, pero yo repaso, pero yo lo estudio y hágalo. Y uno también tiene que, voy a decirlo así, más que decir mentiras, es mostrar un verdadero interés. Y es mostrar que uno quiere eso. Entonces, él me dijo, listo, si tú lo aprendes no hay problema, de igual forma aquí hay muchas herramientas, personas que te pueden ayudar, y así fue. Con el tiempo, digamos, yo fui aprendiendo más del 3D, pero de entrada casi todo se hacía en AutoCAD 2D. Y lo que era la elaboración de planos y fabricación de piezas también. Les voy a mostrar aquí de entrada este link para que vean un poquito de qué se trata la empresa por si no la conocen, porque les voy a hablar mucho de eso. Estamos construyendo sueños desde 1995. Ofrecemos soluciones integrales para el sector de la construcción y contamos con presencia en más de 30 países. Brindamos acompañamiento y asesoría personalizada a los constructores. Ofreciéndoles diseños de ingeniería de alto nivel y fabricación con tecnología de vanguardia. Nuestra sede principal está ubicada en Colombia. Contamos con 3 plantas de producción en Sudamérica y Norteamérica. Todos nuestros procesos de manufactura son automatizados y robotizados. En Forza, trabajamos con herramientas 3D y realidad virtual que nos permiten un mejor análisis de los proyectos. Nuestros técnicos e ingenieros siempre estarán dispuestos a prestar el mejor servicio. Nuestros mejores ejecutivos lo asesoran de manera personalizada en modalidad presencial o virtual para que los constructores obtengan todos los beneficios del sistema constructivo Forza. En Forza tenemos un amplio portafolio de productos que van desde los sistemas de encofrados más competitivos del mercado, sistemas de seguridad, sistemas para construcción vertical como el sistema Termal, que le permitirán una construcción más rápida y con mayor rentabilidad en obra. Acompañamos su proyecto desde los planos hasta la culminación de la obra. Nos avala la presencia a nivel global. Hemos estado en la construcción de millones de viviendas alrededor del mundo, con el respaldo de nuestros expertos en diferentes países. Una amplia experiencia respalda nuestros productos y procesos. Siempre vamos a la vanguardia en innovación y tecnología. Voy a hacer una pausa aquí. Forza es una compañía que fabrica soluciones de encofrados. Lo pueden escuchar como encofrados o formaleta, no sé si han tenido la oportunidad de verlo. ¿Alguna vez han visto estos elementos? Básicamente son moldes y se conoce cada pieza, digamos, como formaleta, formaleta de muro, formaleta de loso. Constructoras, por lo menos aquí en Cali, como Jaramillo Mora, Bolívar, Meléndez, son los clientes pues VIP del suroccidente. Y la oferta de valor es construye un apartamento y o casa en un día. ¿Sí? Se arma todo, se funde concreto. Cuando ya el concreto ha alcanzado una resistencia, bueno, es un término que se llama F' sub 0, es, digamos, cuando ya el concreto no está completamente sólido, pero tiene la resistencia para que se pueda desencofrar. Se quita toda la formaleta y vuelve y se sube. Y es el mismo proceso una y otra vez hasta
pues dependiendo de los proyectos, si son apartamentos o si son casas. Y todo, digamos, todo esto es aluminio y se hace en la planta de aluminio. Hay otros elementos como el sistema trepante o los sistemas de seguridad, todos los accesorios se hacen en acero y se hacen en la planta de acero. Digamos que son plantas que manejan procesos distintos, las materias primas se deben manejar de forma distinta. Estamos certificados con los más altos Pues estándares estamos a nivel en más o menos 30 países. Es una compañía multinacional que tiene planta aquí y tiene planta de fabricación ahora. Bueno, el video ya tiene algunos años, tiene planta de fabricación en Brasil. Y los mercados a los que está llegando actualmente está haciendo mucha fuerza en Estados Unidos y en Arabia Saudita. Ningún constructor está solo. Entonces, todos estos elementos que van se deben modular y se trabaja cuando yo empecé era en AutoCAD. Hoy en día se trabaja con un programa que se llama Revit y todo lo que es metodología BIM, que es lo más nuevo para el tema de la construcción, actualmente se está haciendo así. Entonces, cuando yo arranco, digamos que había un área muy específica de la empresa y era todo lo que era infraestructura, porque lo que ustedes vieron ahorita en el video es vivienda industrializada y es el core de la compañía, digamos que es el negocio más importante, y es pues lo que más se ve, pero hay otro tipo de estructuras, todo lo que son puentes, y en esa época hubo un boom de la infraestructura en el país, en Colombia, con las obras 5G. Entonces se construyó muchísimo, se hizo muchos puentes, muchísimas vías, y digamos que ahí fue donde yo entré a trabajar y modulación de andamio multidireccional, que es todo lo que tiene que ver soporte de cargas. A nosotros nos dieron capacitación en todo el tema de cargas porque teníamos que hacer todos los cálculos, porque estábamos trabajando con vidas. O sea, finalmente un andamio mal modulado, si el andamio se llegaba a caer y eso comprometía las vidas de las personas, pues finalmente traía unos riesgos para la compañía. ¿Qué pasa? Finalizando el 2014, recibí una llamada y me dicen: Angie, el mismo profesor que fue mi director de trabajo de grado, me dice: vamos a lanzar un proyecto y te voy a postular a ti para joven investigador Colciencias, para que trabajes con otra compañera. Si te ganas la beca, ¿te vienes para acá? Y yo le dije una que sí, porque siempre había sido un sueño y porque me gustaba mucho la investigación. Entonces ahí es donde se debatían como el diseño y la investigación, y yo en la mitad. Y dije: es una buena oportunidad, la quiero tomar. Y finalmente lo hice. Yo, digamos que presento mi renuncia a la empresa, explico el por qué, intentaron de forma económica retenerme, pero yo dije: es una oportunidad que quiero tomar, y esas son las decisiones que uno toma en la vida y de las cuales uno, pues toda decisión tiene una consecuencia, absolutamente todas, buenas, malas. Y yo tomé la decisión de venir a trabajar en el grupo de investigación, pero este tema sí era muy distinto, no tenía tanto que ver con el diseño de objetos, porque era sobre desarrollo moral en niños, pero me permitió tener unas habilidades muy importantes en términos de investigación, en términos de aprender a reseñar artículos, en términos de análisis de datos. Trabajamos con un software que se llama CUDA Miner, que es básicamente análisis de datos cualitativos, que incluso es muy similar a un programa que yo utilicé en trabajo de grado para analizar todos los videos. Entonces le permite a uno, digamos que tras revisar el artículo, te va a permitir a ti clasificar, por ejemplo, autores, clasificar conceptos, clasificar ideas, clasificar conclusiones. Entonces hacíamos revisiones de muchísimos artículos, creo que llegamos a revisar más de 100 artículos, todo el equipo de trabajo, para luego empezar a cruzar información, porque me acuerdo mucho de Chemás y siempre tengo en presente eso, porque él decía: los datos se construyen, los datos hablan, pero los datos hablan cuando tú cruzas la información.
Y eso era lo que finalmente hacía el programa, porque uno empezaba a cruzar categorías. Entonces cruzábamos conclusiones para llegar a una gran conclusión dependiendo de los autores. Hicimos digamos, todo un trabajo así para finalmente generar un artículo que fue publicado pues, en una revista indexada, una revista científica, y terminó el proyecto. Eso fue todo el 2015. Intenté, digamos, vincularme a otro tipo de proyectos para seguir en la universidad y no fue posible. Entonces yo dije, bueno, no sé si haya posibilidad de volver a Forza. Hablé con el que era mi jefe y me dijo, Angie, en el año que te fuiste, cuando yo me fui éramos 4 personas. Me dijo, tú te fuiste, empezaron a llegar muchos proyectos y crecimos y ahora somos 13. Y justamente se fue alguien. Y vos ya tenés toda la experiencia, vuelve. Entonces yo obviamente dije que sí. Yo dije, claro que sí, necesitaba más el trabajo. Ya conocía, digamos, al equipo, me gustaba mucho. A veces hay cosas que uno no valora sino con el paso del tiempo, y el ambiente laboral es una de ellas. El ambiente laboral es muy importante. Que tú ames y disfrutes lo que haces, pero si tú tienes un jefe con el que tienes una buena relación y unos buenos compañeros de trabajo, eso lo hace a uno disfrutar el trabajo. ¿Sí? Porque el trabajo no solo es lo que uno hace, o por lo menos en todos los que yo he estado, yo diría que el 20% de cosas dependen de mí. De resto todo depende de lo que yo hago con otras áreas. Es un trabajo muy con otras áreas. Entonces yo volví y ya, digamos, la empresa no era, digamos, no fue la vinculación a través de Forza, sino a través de Arrendadora de Sistemas Constructivos, que era la empresa que alquilaba Formaleta, porque Forza todo lo que hace en aluminio lo vende, ¿sí? Solo es venta. Pero se abrió una línea de negocio y dijeron, empecemos a alquilar para hacer esas estructuras pequeñas que no son tan repetitivas. Pero no entré al área de modulación. El área había crecido tanto, digamos que de pasar de 4 personas a ser 12, 13, creció en el medio del desorden, como a veces pasa. Entonces yo entré a hacer el proyecto de estandarización del área de infraestructura. Y eso, o sea, fue un trabajo muy de leer, de hacer formatos, de hacer documentos, de revisión de planos, de generación de planos de piezas que no existían, un trabajo con áreas como compras, como costos y como producción, porque entonces detectamos que habían productos mal costeados, que había información muy vieja, y básicamente eso fue lo que hice en el 2016 con ellos. Y esta era la nota que les decía, tomen fotos y videos de todos los trabajos que realicen, porque realmente de todo lo que se hizo aquí, este fue uno de los entregables finales, que fue un listado maestro de ítems. Esto está fechado en el 2017 y es un listado que hoy todavía la compañía utiliza, así tal cual como yo lo dejé, así todavía lo usan para identificar piezas. Entonces sí es importante que tengan pues toda la información documentada. Hay una brecha ahí de tiempo. 2016-2017 yo tomo la decisión de retirarme de la empresa para emprender en un proyecto personal con el que en su momento era mi esposo. Y pasaron 1000 cosas. Pasaron muchísimas cosas en ese proyecto que teníamos de hacer juntos. Y dijimos al final no se pudo, no lo pudimos hacer, no lo logramos. Hay que volvernos a emplear, hay que empezar a trabajar de nuevo, hay que buscar de nuevo trabajo. Entonces, llega Atix. Yo tenía una amiga ya, ella trabajaba en el área de compras. Es una empresa muy pequeña, pero dedicada a todo lo que era arquitectura efímera para proyectos. Stands, exhibidores, POP. Y yo dije, ok. Y ella me dijo, Angie, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Necesitan un asesor comercial. Pero el jefe quiere que sea diseñador industrial. Él era diseñador industrial. Y él quería un vendedor, pero que fuera diseñador, que entendiera todo el tema de la comunicación, todo el tema de cómo el objeto comunica, de la función, de la estética. Él dice, yo no quiero solo un vendedor, no, yo necesito a alguien que tenga esa sensibilidad. Y allí conocí a alguien de aquí de la universidad, que era la diseñadora, ella se llama Karina García. Una niña
muy talentosa, ya hoy en día está en Alemania. Y éramos las tres, hicimos un match muy chévere, porque mi amiga era todo lo que era compras. O sea, la empresa era muy pequeña, pero digamos que ella era todo lo que era compras, armar, o sea, todo lo que era, digamos, proveedores, la consecución del material, hay que despachar esto, hay que hacer esto, hay que ta. Cari hacía todo lo que era el diseño. Y en momentos trabajábamos juntas. Obviamente yo sabía que ese no era mi rol y yo le decía, yo no vengo aquí a ocupar tu trabajo. Pero era interesante poder darle mis opiniones sobre el tema. Y yo me enfrentaba a los clientes. Yo nunca había vendido absolutamente nada. Ni un tornillo, o sea, nada de nada. Vengo de una mamá caleña y de un papá paisa. Y los dos son vendedores por naturaleza. Y ellos son como cuando los papás ven cosas en uno que uno no ve. Entonces me decían, claro que usted puede, si nosotros somos vendedores, usted también puede. Yo no, pero es que me cuesta mucho hablar. Yo les voy a confesar algo. Hoy en día, yo llamo a un cliente y me sigo poniendo igual de nerviosa que en el 2019. Me ha llegado un poquito menos. Pero yo tenía que sacar citas. Y no había nada, no habían herramientas. Entonces busqué en internet y empecé a buscar todo. Primero, arranque por eventos. Métase a la página de Camacol. ¿Qué eventos hay? Expo Motor, eventos de salud, en todo el país, eventos de veterinaria. Busque todas las empresas que van a participar, pero busque un directorio y empiece a llamar. Y empieza a llamar quién es la persona de compras, con quién puedo hablar de este tema, y empieza a sacar citas. Entonces, citas con Gabrica, citas me acuerdo tanto que fuimos con Huevos Santa Anita, con distintas empresas, y yo estuve 3 meses solo con ellos trabajando, porque era bastante intenso. Digamos que el jefe tenía su preocupación porque es muy difícil, hay muchas empresas que compiten en el sector. Y finalmente yo logré cerrar 2 negocios y fueron Expo Motor para la marca Ford y para la marca Tony en Bogotá, en Corferias, en un evento de salud. Y fue muy interesante esa experiencia de lograr vender, porque finalmente convence al cliente de que este stand es mejor que este. El presupuesto nos lo decían de entrada. Para hacer el stand son 54 millones de pesos. Y se lo decían a todas las empresas. O sea, no era cuál es el más barato, sino quién puede hacerlo mejor con el mismo valor. Entonces era muy un trabajo desde el diseño, empezar a explicar cómo comunica mejor esta forma, el texto, la iluminación, el espacio más abierto, el espacio más cerrado, empezar a argumentar todo eso para lograr cerrar un negocio. Y logramos cerrar esos 2 negocios, y uno empieza a darse cuenta de las exigencias de trabajar con otras personas. Yo siempre he dicho, para mí en todas las áreas las mujeres deberían ser las primeras en estar en calidad, porque son las más exigentes. El stand de Tony, la encargada era una chica. Ella, o sea, porque se pasó 1 centímetro de pintura, lo hacía repasar. Arréglenlo porque no se ve bien. Fue bastante desgastante porque yo debía ir. O sea, mi labor como comercial no era solo cerrar el negocio, no, era Angie, vaya a Bogotá, vaya usted con los que están armando desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, todo tiene que quedar bien, el cliente tiene que quedar contento, encárguese de que todo esté bien, encárguese de que paguen y que el proveedor responda, porque la empresa no era quien montaba directamente, había un proveedor que era quien lo hacía. Entonces yo estaba regresándome de Bogotá y recibo una llamada al teléfono y me dicen: te estamos llamando de la mesa de cortes industriales, es que tu hoja de vida nos llegó hace como 6 meses y necesitamos un dibujante. Y yo dije, bueno, escuchemos a ver de qué se trata. ¿Por qué? Porque aquí en Atix yo no tenía un salario, yo ganaba comisión por negocio que cerrara. A mí no me daban ni para el transporte, ni para el almuerzo, ni para nada. Pero como yo venía de un año de no tener trabajo, pues había muchas cosas que resolver económicamente. Entonces yo lo tomé. Y finalmente con la comisión de los 2 negocios me hice un muy buen salario,
como si hubiera trabajado esos 3 meses en una empresa. Entonces digamos que yo dije dentro de mí, lo recuperé. Pero me hacen este ofrecimiento y yo dije, listo, voy a la entrevista el otro día. Me pasó algo que nunca me había pasado, y la primera vez que me pasa, perdí el vuelo. Yo ese día no había dormido nada, no había comido nada desde por la mañana, tenía tanta hambre que me desvié a comprarme algo. Cuando llegué, la niña dice, el vuelo está cerrado, no puedes entrar. Le digo yo, pero yo necesito llegar a Cali, tengo una entrevista mañana, no me importa. Tienes que comprar otro pasaje. Le digo a mi jefe lo que pasó y me dijo, lo compras y lo pagas tú. Porque lo perdiste porque tú decidiste irte a comer. Entonces son cosas que uno dice, respiro profundo. Y uno obviamente putea por dentro, pero yo dije, no, yo tengo que llegar a la entrevista. Busqué, ahí uno, digamos que hace muy buenas amigas. Y mis 2 colegas, mis 2 amigas, mis compañeras de trabajo me ayudaron a comprar el pasaje, porque yo no tenía. Pero no lograba llegar al otro día. O sea, a la hora que me habían citado para la entrevista no lograba llegar. Y yo llamé, él se llama Camilo, es una de las personas que más me ha enseñado en la vida, admiro muchísimo, porque es un comercial muy aguerrido, muy exigente. Y él me dice, no hay problema, tranquila, yo te recibo el lunes de la semana que sigue. Y así fue, yo fui a la entrevista, él me dijo, necesitamos un dibujante, pero tienes un reto por delante, y es que el dibujante se va un mes, y tienes 5 días para que te preparen todo. Yo llevaba sin manejar Solid, AutoCAD y demás, yo creo que llevaba 2 años sin tocar software de diseño. Y yo le dije, listo, hágalo, no importa, me le mido. Yo fui a la entrevista y él vio mi hoja de vida, y en la hoja de vida yo tenía esta empresa. Y él me dijo, cuando yo te llamé, tú me dijiste que perdiste el vuelo que estabas en Bogotá, que estabas haciendo en Bogotá. Entonces yo le conté, estaba haciendo un trabajo como comercial, y me dijo, hagamos una cosa, el trabajo es tuyo. Y me dijo, en un momento yo llamo a alguien y le digo que ya te contraté como dibujante. Y vas a hacer el mes que está tu compañero de licencia, y si te interesa, al mes te paso como asesora comercial. Entonces ahí yo tenía esa decisión, porque él me dijo, a menos que tú me digas que no, igual dibujante vamos a necesitar otro. O te quedas como dibujante aquí en la empresa, trabajando sin problema. O vuelves a ser asesora comercial. Y hay algo, y es que ser asesor comercial tiene 2 variables y uno tiene que tener muy buena actitud para servir. Porque no es solo vender, la venta implica muchos procesos. Y en todos esos procesos van a salir muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Pero en las malas tienes que ser muy paciente y tienes que tener la capacidad de ponerte en los zapatos del cliente. Yo no estoy de acuerdo con que el cliente siempre tiene la razón, siempre he peleado con esa frase, porque no siempre la tiene. Pero sí merece respeto y merece una solución. Entonces, yo tomé la decisión, yo arranqué, hice ese mes. Fue todo un reto y tuve ayuda de mucha gente, porque la posibilidad de embarrarle era muy alta. Láminas y Cortes Industriales es una empresa del sector metalmecánico y ellos básicamente hacen todo lo que es transformación de acero y te venden desde una placa, una platina perforada, hasta la conformación de tubería, por ejemplo, para el sector cementero como la que está allá arriba. Uno de mis clientes era Cemento San Marcos y con ellos tuvimos la oportunidad de hacer muchísimas piezas para las paradas que hacen anuales. Se trabaja todo lo que es hierro, se trabaja inoxidable, se trabaja alfajor, lámina full roll, aluminio sí no se manejaba en la empresa, solo lo que era acero. Y todo lo que es conformación, es decir, corte láser, corte cizalla, soldadura, rolado para conformación de piezas. En algunos casos se entregaban con algún tratamiento térmico o con alguna pintura, ya para que el cliente las montara. ¿Cuál era ese proceso, digamos, en el que yo estaba? Yo arranqué en la atención al mostrador.
Esta empresa en particular, ella está ubicada más o menos por el Dancali de la primera. Sí, esa es la primera. El barrio se llama Popular. Y atención a mostradores, literalmente un mostrador donde vemos unos comerciales y llega gente. Y llega desde el señor que necesita una platina para poner en su casa algo, para arreglar algo, como empresas grandes como SIDOC, por ejemplo, todos los ingenios, Manuelita, Río Paila, Castilla, todas estas empresas de la industria, porque además son muchas, industria de metalurgia, cementera, industria de la construcción, mejor dicho, acero hay en todo lado. Y todo ha sido un mundo de experiencias, porque cuando yo arranqué, yo nunca había sido, digamos, comercial de mostrador. En la otra era saque citas y vas y hablas con el cliente, pero no recibas a los clientes así. Y recuerdo mucho la experiencia porque yo recibo mi primer llamada. O sea, yo tenía un teléfono. Mi jefe estaba diagonal atrás y yo contesto la llamada, hago la cotización, necesitaban una placa, me acuerdo tanto, en 3/8 de hierro. Y yo le cotizo, le doy los valores y cuelgo. Y mi jefe me dice, muy bien, tu primer llamada. Y yo, sí, muy bien, lo logré. Y me dice, ¿le tomaste los datos al cliente? Y yo, dice, entonces, ¿cómo vas a saber si la cotización la aprueba o no? Si el negocio es tuyo o no es tuyo. Nunca lo olvidaré. Porque dentro de la misma emoción, yo nunca le pregunté a nombre de quién me regala su número. Entonces ahí, en ese momento, yo cogí, me acuerdo tanto, un post-it, un papelito, y coloqué nombre, teléfono, número de cédula, nombre de la empresa, y lo pegué en el computador. Y dije, esto no me olvida. Y hay situaciones que pasan que lo marcan a uno, de cosas que uno necesita sí o sí tener muy claras, como esa. Yo estuve trabajando, digamos, en esta empresa, arranqué como vendedora de mostrador, y en la medida que uno se va soltando y tiene experiencia y te enfrentas al no de muchos clientes, al no me interesa, no estás muy caro, no el otro me da mejor tiempo, porque esta es una industria muy peleada y te encuentras gente súper linda, como gente muy, sobre todo los compradores de las grandes empresas, son muy fuertes en el trato. Como hay clientes que te dicen, estás más cara en la competencia por tanto, y otro que te dice, no, yo no te puedo dar ese dato, simplemente estás más cara, no me sirve, gracias. Uno se enfrenta a muchísimas no, y eso también lo forja a uno en muchas cosas personales de la vida. Entonces, yo aquí arranco a empezar a aprender mucho del tema de, digamos, de estrategias de venta. Esta es una empresa mucho más pequeña de lo que es Forza, es una empresa de hecho familiar, no trabajan más de 20 personas en ella. Y aquí sí, la calle hubo un momento en que la calle era todos los días, y la calle es en moto y chupando sol. Y es vaya donde el cliente y busque. Y mi jefe de ese momento era muy exigente y le desesperaba estar en la oficina, no le gustaba estar en la oficina. Y es muy cierto, porque es que la venta está en la calle, la venta no está en la oficina. La venta está en ir a buscar por qué no estamos cerrando el negocio, en qué fase está el negocio. Además que muchas veces los clientes por teléfono dicen mentiras. Entonces él era de los que en cualquier momento decía, agarra y nos vamos. O sea, agarra el casco y nos vamos. Pero es que estoy haciendo, pero es que nada, nos vamos, necesitamos saber qué pasó con el negocio. Yo no, pero es que él me dijo, no, nos vamos. Y ahí uno digamos, se enfrenta muchos, al desarrollo de muchas habilidades blandas, a manejar la frustración, a ser muy paciente, pero también aprender del otro y aprender del que tiene más experiencia. Entonces yo estuve aquí trabajando 2 años y medio más o menos, hasta que recibí una llamada. Y me dice, el que era mi jefe en ese momento en Forza, me dice, Angie, yo ya no estoy en el área que estaba siempre, pero está otra persona que yo conocía. Y están necesitando a alguien que conozca todo lo que hace Forza, porque la empresa, les voy a contar, digamos que lo que hace la empresa es tan especializado que la curva de aprendizaje más o menos dura 1 año.
Y ellos se esfuerzan de muchas maneras en retener al personal. Porque si alguien se va, formar a una persona que reemplace, digamos, lo que hace esa persona puede tomar mucho tiempo. Entonces, digamos que no solo la formación, sino que el ambiente de trabajo lo hace una buena empresa, y allá hay personas que tienen 20 años trabajando. El que más tiene 27 años trabajando en la empresa. Casi todos tienen entre 10, 15. La rotación de personal es muy, muy bajita. O sea, hay más probabilidad de que los saquen a que renuncien. Entonces me llamaron y me dijeron: yo sé que tú estás trabajando como comercial y eso era lo que necesitábamos que tuvieras. Tienes ya todo lo que sabes de Forza, más el componente comercial. Queremos que estés acá otra vez y nos ayudes con esto. ¿Y qué es esto? El manejo de la línea de accesorios y consumibles. Todo lo que ustedes vieron que es el sistema de encofrado usa unos accesorios y hay unos consumibles de obra, que son unos elementos que, como su nombre lo indica, se consumen en obra. ¿Sí? Se usan en la obra pero no se recuperan, quedan embebidos en el concreto, como en el caso de las silletas, que se utilizan para garantizar, no sé, pues, quienes de pronto no conozcan, todos los muros, por lo menos lo que son muros en concreto, tienen mallas electrosoldadas, que le da es un componente estructural, digamos, de todo lo que son las paredes. Y esa malla, para que no se vaya para un lado o para el otro, se garantiza con este elemento, que es un elemento plástico, que es un separador de muro, se garantiza que la malla quede centrada como se requiere. Eso es un consumible, por ejemplo. Todos los clientes requieren esos consumibles, desde las grandes constructoras, medianas y pequeñas. Esa es una línea de negocio que maneja la empresa, que, digamos, en este momento maneja Construforza, y digamos que yo soy la coordinadora de esa línea, la coordinadora desde la parte comercial. Cuando yo volví como asesora técnico comercial, que fue en el 2021 cuando regresé, y este año, digamos que tuve un ascenso como coordinadora comercial. Y manejo dos líneas, accesorios y consumibles, y manejo esta línea que se llama Forza Aporticados. Y es que hay unas estructuras que se ven más que todo en lo que son centros comerciales, hospitales, universidades, colegios, que básicamente están construidas a partir de columnas y de vigas. Y finalmente hacen unos pórticos, por eso se llama aporticado. Y se construyen no con aluminio, sino con otro tipo de encofrado, otra solución. Entonces esa línea también la trabajo yo. Digamos que aquí, en este caso, más que estar de cara al cliente, mi trabajo está mucho en el acompañamiento técnico comercial a los comerciales. Forza tiene comerciales en Colombia, 3 en este momento, y tiene agentes comerciales que están en los distintos lugares del mundo. Pero todos ellos, digamos que requieren, por ejemplo, reunirse con los clientes, convencer al cliente técnicamente del producto, hacer todo un ejercicio comercial de venta. Y yo doy apoyo, digamos, a cada uno de ellos en esas dos líneas específicamente, porque pues Forza tiene su línea principal, que es la de encofrado de aluminio como tal. Todo lo que es el diseño de estrategias comerciales junto con el área de mercadeo, inteligencia de mercados en las zonas en las que nosotros trabajamos, y lo que tiene que ver con el cumplimiento de indicadores comerciales, que es el cumplimiento de presupuesto, algo que se llama porcentaje de bateo, y es qué tan efectivo eres en lo que cotizas versus lo que cierras en venta, la consecución de clientes nuevos. Todo eso se tiene que medir, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, digamos que hace parte pues, del trabajo que yo realizo actualmente. Les quiero mostrar algo, y digamos que esto sí tiene ya que ver un poquito más con el diseño, y es porque en la empresa hay un área de innovación y desarrollo, hay una I+D, porque definitivamente una empresa en la que todo es objeto, es importante que haya un área encargada
de diseñar nuevo producto o de rediseñar productos existentes. Porque nosotros, digamos que no solo tenemos la opinión del cliente, sino que tenemos muchos clientes internos, como por ejemplo el equipo de servicio técnico. Todos los técnicos que tienen Forza, que son más de 20, y van a las distintas obras a armar el equipo, siempre, casi siempre encuentran algo. Esto se puede mejorar, esto está funcionando mal, esto se demora mucho en armar, esto falló. Toda esa retroalimentación llega y ahorita les voy a mostrar un poquito cuál es el proceso o la metodología de Forza para el diseño de productos. Entonces, hay un trabajo que se hace con ellos para el desarrollo de productos que son accesorios, que es la línea que yo trabajo. Entonces, digamos que en este caso, yo no estoy en toda esa línea, yo no estoy en el inicio, que es donde se desarrollan las ideas, pero sí estoy en la parte del testeo y en la parte de evaluación y en el feedback del cliente. Y hay cosas que yo incluso veo como diseñadora que cuestiono y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se diseñó así? Hemos encontrado, hay muchas cosas en las que hemos encontrado, por ejemplo, se fabrican con materia prima que no es de línea. Y decimos, el principio es todo lo que salga se debe fabricar con materia prima estándar, porque la que no es estándar no se compra en volumen, y si no se compra en volumen es más costoso. Entonces todas esas son cosas que tú tienes que entrar a pensar, no solo en que sea un producto que se use bien, que se vea bien, sino que su factibilidad productiva le genere a la empresa una utilidad. Y eso es en lo que uno a veces cuando diseña se queda mucho en las ideas y hay que aterrizarlo. Y es que ninguna empresa, por lo menos en las que yo he trabajado, no son sin ánimo de lucro. Y todas tienen que tener una ganancia. Todas buscan una utilidad. Entonces, por ejemplo, este producto, ¿cómo arranca todo? Hay un trabajo que se hace de diseño, dependiendo de la necesidad o el requerimiento. Se genera un plano de fabricación. Esta es solamente la primera hoja, digamos, donde está el 3D con todas las partes. Pero ya de ahí para allá viene todo el despiece. Yo creo que pues ustedes también hacen algo muy similar, bueno, con todo lo que se diseña. Se hace una ID, así se llama, digamos en la empresa, ese es el consecutivo que tiene, todo está parametrizado, todo queda en el sistema, la ID se carga a un centro de costos, es decir, que todo lo que se fabrique para testear o prototipar, en términos económicos, queda cargado al presupuesto de un área. En este caso, como ese es un accesorio, está cargada al área comercial, que es en el área que yo estoy. Entonces llega un punto en el que a final de año nos dicen, listo, ¿cuántas IDs fabricaron? ¿Cuántas salieron al mercado? ¿Cuánta plata se ha vendido? De algo, ¿por qué no se ha vendido? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la retroalimentación del cliente? Con relación a la competencia, ¿cómo estamos? ¿Estamos más costosos? Porque empiezan a pedirte cuentas, porque todo eso es plata para la empresa. O sea, todo, como ellos dicen, todo hierro que se mueva es plata, absolutamente todo. Entonces, todo producto, cuando ya decimos va, se le hace una ficha técnica, que es esta, una ficha técnica de producto. Lástima que no se alcanza a leer. Pero básicamente es la descripción del producto, aquí hay unas características técnicas, medidas, en este caso para este producto, cuánto permite cargar, lo que es la capacidad de carga, el sistema de ruedas cómo funciona, la funcionalidad y versatilidad. Cuando está esta ficha, porque esta ficha sí o sí la pide el comercial y muchos clientes la piden, hacemos con el área de mercadeo un trabajo que se llama, digamos, le llamamos a la pieza gráfica mailing, y es una comunicación al cliente. Es decirle, señor cliente, estamos vendiendo este elemento. ¿Cómo se trabaja? Las bases de datos están sectorizadas por mercados. Todo lo que es LATAM, Latinoamérica, Brasil, y Estados Unidos, las islas del Caribe y Arabia. Todo eso va en inglés. LATAM va en español y Brasil va en portugués. Las fichas técnicas se deben traducir en los 3 idiomas, la pieza publicitaria también va en los 3 idiomas. Y se hace un trabajo con un cliente, ese elemento que ustedes vieron que se fabricó, pues se envía a testear. Tratamos de trabajar con los clientes que llamamos VIP, pues por lo menos aquí en Cali, los que más nos ayudan son Jaramillo Mora y Constructora Bolívar.
Y son esos clientes que nos hacen el favor de que vaya un técnico, de que lo lleve, que permita que lo use varias veces, porque no todos pues, los clientes van a permitir que tú estés como tomando el tiempo y el espacio para hacer este tipo de testeos que sí o sí hay que hacer. En un momento no me he dado cuenta del tiempo, pero voy a ir más rápido. Este es otro tipo de producto. Se testea con el equipo de técnicos, se diseña un memorando interno. Un memorando interno se envía una comunicación a toda la empresa, a todas las sedes, porque está así dividido de igual forma, para comunicarles que hay un producto nuevo, ¿sí? Porque no puede ser posible, pero ha sido posible, que les llega al cliente, el cliente le pregunta al comercial, quiero que me cotices, no sé, el poste para balcón, y el comercial dice, qué pena, pero no sé de qué producto me está hablando. Y es porque nunca vio el memorando de comunicación interna. Entonces es importante esta parte y aquí voy a esto, a donde debe llegar más rápido. ¿Cuál es la metodología de innovación y desarrollo de la compañía? Se compone de 7 pasos, digamos, de forma muy general. Hay una fase de ideación, una fase de ideas, una fase de investigación, una fase de análisis, una de diseño, prototipo, testeo y divulgación, que es un poco lo que digamos les he contado ahora al final. Es posiblemente muchos de estos pasos pues los utilizan distintas empresas para el tema de diseño. La fase de ideación, todo parte de una necesidad. ¿Hay necesidades internas? Sí, hay necesidades de las áreas que son detectadas por el área de servicio técnico, el mismo comercial. Muchas veces han salido muy buenos desarrollos de parte de los comerciales cuando están en obra y ven cosas, o una necesidad externa del cliente directamente, que dicen yo necesito una pieza que me permita hacer esto. De esa necesidad parte ya a través de un proceso creativo de mapas mentales, lluvia de ideas, matrices de decisión, análisis DOFA, distintas herramientas y metodologías que ustedes ya conocen, empiezan a surgir todas las ideas. Ideas aún, digamos que muchas de esas ideas en palabras, en qué es lo que debe solucionar, qué es lo que debe resolver o cómo va a resolver la necesidad. Hay una generación de ideas y hay una evaluación de las mismas. En la fase 2, que es una fase de investigación. Esta fase de investigación, la idea es que responda a una serie de preguntas, ¿sí? Preguntas descriptivas como qué es, para qué, cómo va a funcionar, qué va a resolver. Preguntas causales, de definición, de comprobación, cómo va a funcionar, cómo se va a aplicar, de predicción e incluso, digamos, de gestión ya en términos de la empresa, estamos en la capacidad de hacerlo, hay que tener en cuenta las líneas productivas de la empresa y demás. Hay una fase 3 que es muy importante, que es de análisis. O sea, cuando se tienen las ideas y se tiene la investigación, hay un alcance. Pero eso se tiene que trabajar con un presupuesto y se tiene que revisar la viabilidad técnica, la viabilidad operativa, financiera, legal y de mercado. Cuando digamos uno trabaja con una compañía, con una multinacional, hay muchos aspectos legales que se revisan en los distintos mercados. O sea, no se puede sacar como un producto sin revisar si, por ejemplo, algo tan sencillo como el nombre se puede usar en Brasil o se puede usar en Estados Unidos de la misma manera. Entonces todas esas viabilidades se deben revisar. Y la fase 4, 5, bueno, 6 y 7 están acá. Básicamente la 4 es diseñar, que ya tiene que ver con el diseño del producto en sí, o sea, el diseño del objeto como tal. ¿Qué herramientas tiene la empresa en este momento? Tiene AutoCAD, tiene Inventor y Revit, son las que actualmente maneja. Hay unos parámetros que debe cumplir, digamos, ese producto, o sea, parámetros que, digamos, dentro del diseño del producto se manejan, se hacen análisis estructurales, análisis de elementos finitos, porque estamos hablando de vidas. Todo, absolutamente todo accesorio de acero, por ejemplo, tiene que salir con una hoja donde están todos los cálculos. Cuáles son las cargas que soporta, la carga máxima que soporta, y todo eso debe quedar en la ficha técnica. Porque ya hubo un siniestro con una de las constructoras,
un sistema de los elementos de seguridad, se cayó una persona desde más de 10 pisos y la persona murió. ¿Qué dijo la constructora? La plataforma falló. Se entró obviamente con todos los abogados a hacer toda una revisión y la plataforma no falló porque ella estaba, digamos que calculada y diseñada para soportar la carga de trabajo del personal, pero fue mal instalada por el personal de la obra. No la ajustaron como debían ajustarla. Esas plataformas tienen unas garras que van apoyadas sobre los tubulares. No la ajustaron bien, la plataforma cedió y la persona cayó y falleció. Entonces, digamos que todo esa información, todos esos análisis, todos los cálculos de cargas, todo, digamos que tiene que estar aquí. Y hace parte de los entregables que cuando sale el diseño final nos deben entregar, incluso nos lo entregan a nosotros como comerciales, porque pues el comercial se lo debe comunicar al cliente. Y aquí también está algo que es el diseño de modelo de negocio, y es por lo que les digo, diseñar está bien, diseñar es necesario, pero se tiene que poder vender. Si no se vende y no es rentable para la compañía no va a apostar, va a decir no. Y para eso pues hay que entender cuál es la propuesta de valor, a través de qué canales se va a vender, cuáles son los aliados, es decir, los proveedores, cuáles son los recursos que vamos a utilizar, cuáles son los costos. Sacar los costos, hay que sacar un explosionador de materiales, hay que sacar unos tiempos de fabricación, se tiene el costo, se aplica un margen, tenemos un precio de venta, quién más en el mercado lo tiene, cuál es el valor de venta del mercado y empezar a comparar. O sea, no solo se queda aquí, ¿sí? O sea, no solo se queda en lo que se diseña como objeto o como pieza, sino que hay que entrar a analizar digamos que todos los otros aspectos que para la empresa son necesarios. La fase de prototipo es fallar de forma rápida y a bajo costo. ¿Por qué? A bajo costo porque estamos haciendo, normalmente en una idea se hace un prototipo, o puede hacerse 2 máximo, y es probémoslos. Hay unos que se prueban afuera y hay unos que incluso la empresa tiene unas áreas, hay unos muros fundidos en la empresa y se hacen pruebas dentro de la empresa. Y les decimos a los muchachos, a los técnicos, denle duro a esa vaina, o sea, denle como si usted fuera el operario más, porque nos hemos dado cuenta y es que es una industria muy fuerte, o sea, es una industria donde le dan muy duro a todo. Y uno muchas veces diseña pensando en cómo uno trataría las cosas, y es que no. Recuerden que una cosa es cómo funciona en teoría y otra cosa es cómo se usa. Entonces, esa fase es fallar de forma rápida porque ahí nos damos cuenta, falló, el elemento se reventó, no sé, ha pasado, de hecho pasó hace poquito con un accesorio que tuve una reclamación de un cliente de Villavicencio, porque ahí hubo un tema y tuve una discusión súper fuerte con el área de innovación, porque yo les decía, ¿cómo es posible, muchachos, que si testeamos, falló? Y le falló al cliente, y no falló una unidad, fallaron 20, y me está pidiendo que le cambie las 20 piezas. ¿Qué pasó? Hubo una mala aplicación de soldadura, o sea, empezaron a hacer, porque además hay un área de experiencia del cliente y unas subdivisiones, sugerencias, quejas y reclamos, y hacen toda una investigación y empiezan a devolverse. Y la soldadura quedó mal aplicada, la soldadura se reventó y el elemento se dobló. Entonces, digamos que hay que saber fallar, y hay que fallar con toda en esta fase, para no fallar cuando ya el cliente tenga el producto, porque ahí es mucho más difícil. Y no solo por la plata, porque a nosotros no nos duele tener que devolverle. Lo que duele es que el cliente perdió credibilidad. Y un cliente que se pierde es demasiado difícil de recuperar. Y no todos los clientes son iguales. Un cliente que te compra, no sé, 100.000 a un cliente que te compra 1.000 millones. Todos valen, pero ante los ojos de la empresa son clientes distintos y pesan diferente. Y finalmente la fase de testeo y divulgación, se hace la validación, como les comenté ahorita, con los clientes más importantes, y pueden pasar 2 cosas: o el diseño sale bien, o hay que hacer un rediseño parcial o definitivamente total del producto. O funciona, y si no funciona, pues entramos a ver qué pasó. Se hace una divulgación interna por correo masivo y memorando a todas las personas de la compañía, absolutamente a todas las áreas, incluso hasta áreas que no tienen que ver. El memorando les llega y hace parte de su responsabilidad leer y saber
que se está comunicando el lanzamiento de un producto. Y externa, que es a través de los clientes, a través del mail que se envía a la base de datos. Como les comentaba ahorita, o sea, yo en estos momentos mi trabajo es de asesora técnico comercial, porque hay un componente técnico muy fuerte en la información que manejo, pero con esa visión de diseño, ¿sí? Que permite poder detectar cuando hay cosas que de pronto no se están haciendo bien, o si estamos omitiendo información, o estamos omitiendo cosas que van a permitir garantizar la recompra del cliente. Porque mi objetivo es cuidar al cliente. Vamos, que desde como coordinadora comercial, cuando pasa una cosa de esas, que justo antes de llegar me escribe un cliente de Ecuador y me muestra cómo le llegó un material embalado, y uno diría algo que no tiene que ver con diseño, pero le llegó terriblemente embalado y está furioso y me dice, yo no sé si ustedes creen que mi plata no vale. Entonces uno tiene que ahí como tratar de calmar al cliente, decir claro que sí, no, lo que hicimos no está bien, y empiece a buscar y llame al almacén, al área de compras, por qué embalaron así, qué fue lo que pasó, porque son clientes que quedan sentidos con uno. Y las compras y las ventas son como las relaciones interpersonales, son relaciones interpersonales, como cuando estás con un amigo y el amigo la embarra, como cuando estás con tu pareja y tu pareja cometió un error. Esas cosas duelen. Y yo he tenido clientes que me han dicho, yo te busco a ti, no a la empresa. Así de complejas son algunas relaciones. Hay gente que busca a la empresa, no me importa quién es el comercial, pero hay gente que va buscando a un comercial. Y he conocido a muchas personas, lo viví en Láminas y Cortes, que se fueron a otra empresa por el comercial, porque tú me atiendes bien, porque tú me respondes, porque hay gente que es así de sensible. Te escribí por WhatsApp y no me respondiste, cosas de ese estilo. Y ya pues para finalizar, mi correo electrónico, mi número de celular, así me encuentran en LinkedIn, y Forza-Internacional es la página de Instagram de la empresa, si la pueden seguir. A veces hacemos video para promocionar los productos. Entonces, darle gracias a la universidad, al profesor, al programa, a los docentes, y ahí ya unas gracias personales a mi mamá, a mi hermana, y a ustedes por estar aquí, por haberme escuchado. Muchas gracias.